Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de integración EAM SCADA. Mi nombre es Dulce Caballeros y estaré como panelista apoyando al presentador, además de tomar notas de sus preguntas que al finalizar la presentación vamos a resolver. Cuando tengan dudas pueden presionar el icono con forma de mano y escribir sus comentarios en la sección de chat que aparece a su derecha. En esta oportunidad nos acompaña Gerardo Robles, él es consultor de EAM con varios años de experiencia asesorando y asistiendo a la implementación de soluciones empresariales. Los dejo con Gerardo. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Es un honor que estén acompañándonos en este webinar. Vamos a dar inicio, vamos a hablar un poco de qué es lo que necesitamos básicamente para hacer una integración entre un sistema EAM y un SCADA. En implementaciones anteriores ya hemos tenido la experiencia en la que hemos integrado nuestro sistema a lecturas de medidores de motores o de cualquier otro dispositivo. Y pues en algún momento esto nos ha permitido tener la visión de que realmente hay un gran potencial en esta tecnología en términos de que al final es data que es fácil de obtener, es data que nosotros estamos almacenando y que de alguna forma tenemos una herramienta como el EAM que es capaz de poder capturar toda esta información y convertirla ya sea en indicadores, en vistas de data, en cuadrículas, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema. No voy a adentrarme mucho en el mundo del SCADA porque pues realmente eso sería para otro webinar. Pero sí vamos a tomar ciertos conceptos, vamos a hablar de ciertas primicias y eso lo vamos a tomar para ver cómo dentro del EAM podemos capturar esta información y poder procesarla. Para hacer un poco entretenida esta charla, vamos a hacerlo en la forma de un día en la vida del gerente de mantenimiento. Obviamente vamos a hablar un poco de ese rol, ¿verdad? Es el rol de una persona que siempre está generando información, analizando indicadores, solventando problemas, etcétera, ¿verdad? Así que veamos cuál es la función del rol del gerente de mantenimiento. El gerente de mantenimiento se encarga de controlar la ejecución de las actividades del mantenimiento y reparaciones en dependencias de una institución, ya sea una planta, ya sea una facility, una instalación, etcétera. Distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal que tiene a su cargo, ¿verdad? Ya estamos hablando de técnicos mecánicos, soldadores, técnicos electricistas, electrónicos, etcétera. Y lo que busca es garantizar el buen funcionamiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles. En ese sentido, de lo que estamos refiriéndonos es de que el gerente de mantenimiento está encargado de mantener siempre elevado el porcentaje de disponibilidad de nuestros activos, ya sean máquinas, edificios, sistemas complejos, ¿verdad? Líneas de producción o inclusive elementos más pequeños, pero que siempre son importantes, ¿verdad? Entonces, dentro de las funciones principales de un gerente de mantenimiento, pues se encuentra planificar las actividades de su personal a su cargo, supervisar el mantenimiento de las instalaciones, estimar los recursos necesarios para realizar las labores de mantenimiento. Esto es muy importante porque el gerente de mantenimiento tiene también que tener mucho control de todos sus insumos, ¿verdad? Hablando de esto, consumibles, repuestos, inclusive la cantidad de horas disponibles que tiene de su cuadrilla de mantenimiento, ¿verdad? No es posible, digamos, planificar un mantenimiento
si yo no tengo un control o si el gerente de mantenimiento no tiene un control completo de esos insumos que va a requerir para poder completar el mantenimiento en un rango de tiempo específico. De eso es de que también dentro de sus funciones principales está la elaboración de los pedidos de los materiales, repuestos, inspecciona obviamente el progreso de todas estas actividades. Al final de cuentas, él tiene que hacer una inspección constante para poder tener un control del avance de estos trabajos, estimar y proyectar si va a terminarlos a tiempo o si existen trabajos que no los va a terminar y necesita más tiempo, más recursos, más mano de obra, necesita contratar personal de outsourcing, etcétera, ¿verdad? Todo eso es parte de las funciones de nuestro gerente de mantenimiento. Como mencionaba, inspecciona el progreso de sus actividades, la calidad, la cantidad de los trabajos ejecutados y obviamente la parte que nos interesa, ¿verdad? La elaboración de informes, indicadores, para poder analizar el progreso de nuestro mantenimiento o de nuestro periodo de mantenimiento en forma periódica. La captura de data es la que se vuelve crítica en este punto, porque toda esa información que se genera de los trabajos es la que él utiliza para poder establecer cuál es el estado de su departamento de mantenimiento, ¿verdad? Si un gerente de mantenimiento no trabaja bajo indicadores, bajo reportes, difícilmente puede establecer si está bien o no su departamento. Ok, a medida que el rol del gerente de mantenimiento se expande, este se enfoca en administrar las operaciones del mantenimiento y asegurar que los indicadores de desempeño se mantengan en niveles aceptables de tolerancia. Es obviamente el resultado de analizar indicadores y reportes, ¿verdad? El objetivo es buscar la raíz de estos indicadores, analizar cuál es el efecto de esa información, por qué se comporta de esa manera. Es muy importante el análisis de comportamientos, el análisis de tendencias es crítico en esta parte, ya que le permite al encargado de mantenimiento poder proyectar, ¿verdad? Cómo se va a comportar la información en el futuro, cómo puede hacer para cambiar una situación o mejorar también un indicador, ¿verdad? A lo que voy es de que este gerente de mantenimiento tiene que tener una serie de actividades que deben ser integrales con todas las demás áreas de una empresa o de una planta. No puede trabajar de forma aislada, solo generando o solo analizando su propio departamento. Tiene que ser un conjunto de datos que pueden venir de muchas áreas, ¿verdad? Entonces, de esto es que existen también diferentes tareas y diferentes necesidades de información. Por ejemplo, un encargado de mantenimiento debe verificar los límites de seguridad de sus variables de proceso. A todas las máquinas que están trabajando dentro de una empresa tienen rangos en sus variables que son los rangos de operación. Y obviamente estas variables tienen límites superiores, inferiores. Cada límite se comporta de diferente forma y cada uno de estos límites también tiene diferentes formas de atenderse cuando se están sobrepasando. Así que el encargado de mantenimiento, a través de sus módulos de inspección o a través de sus rutinas de inspección, debe de verificar constantemente estos límites y analizar esas variables y el comportamiento, ¿verdad? Volvemos al tema del análisis de la información en el tiempo. Otra de sus tareas es el control de las variables de producción, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Todas estas variables que inclusive determinan, por ejemplo, el bloqueo y etiquetado de los equipos al momento de realizar un mantenimiento. Si él no sabe cuáles son las variables o flujos que pasan a través de una máquina, el proceso de etiquetado puede traer un riesgo para el técnico que realiza el mantenimiento. De igual forma, la supervisión de los medidores de los equipos, ya en la actualidad, pues muchas máquinas están muy completas con sensores, ¿verdad?
ya vienen computarizadas, así que la medición de sus variables y la información de cómo se está generando o cómo se está transformando un producto dentro de una máquina específica, pues ya es algo bien visible, ya no es tan difícil, digamos, obtener esta información. Por lo tanto, el encargado de mantenimiento también debe acoplarse a esa evolución de la tecnología y supervisar los medidores de estos equipos. Dentro de sus tareas también está la de validar la estrategia de la compañía. Es muy importante que estar siempre bajo la misión y la visión de una empresa. Eso es la que va a determinar hacia dónde vamos y cómo debemos trabajar. Así que la estrategia de la compañía es parte de lo que va a establecerle las pautas a nuestro gerente de mantenimiento para poder desarrollar su trabajo. Revisión del rendimiento operativo, ¿verdad? Obviamente análisis de gráficos, de indicadores, KPIs, ratios, lo que sea. Y finalmente la evaluación de las normas. Ya en la actualidad, pues todas las empresas nos regimos en base a normas, porque eso es lo que nos da orden, eso es lo que nos da pautas para poder trabajar. Por lo tanto, la evaluación de cómo se están desarrollando esas normas aplicadas a su departamento es también parte de las tareas del encargado. Al ver esto, pues nos damos cuenta de que pues, sí existe una gama bastante grande de información y que no siempre está en el área de mantenimiento consolidada. Pero pues, existe una herramienta, es la del InfoReAM, y esta herramienta es la que nos va a permitir poder integrar todos esos datos dentro de una sola base de datos y al mismo tiempo tener la facilidad de poder manipularla, de poder cambiarla e inclusive poder mostrarla para analizarla de una mejor forma, ¿verdad? Entonces, el gerente de mantenimiento requiere del sistema InfoReAM para poder consolidar todos estos datos de información y poder transformarlos en un indicador o un gráfico que sea fácil de analizar y que le permita a él tomar decisiones respecto a lo que está ocurriendo con sus diferentes variables. Aquí podemos ver un pequeño diagrama de cómo se presenta esta información. Obviamente InfoReAM, el cuadro azul, es el universo completo de nuestra herramienta, la cual va a integrar a través de nuestra herramienta Ion y con la ayuda de Mingle, que también es la herramienta para mostrar información y manejar flujos, toda la data de producción que viene a través de la SCADA, ¿verdad? Por un lado, siempre vamos a tener al ERP, ya sea de Infor o de un tercero, porque de alguna forma el ERP también nos puede proporcionar información que le puede ser de utilidad al InfoReAM en términos del análisis de todo el universo de datos que se está generando de la planta, ¿verdad? Entonces, veámoslo como sería un día en la vida de don Carlos. Don Carlos Gutiérrez es nuestro gerente de mantenimiento. Aquí están nuestros actores. José Mancilla es el gerente de operaciones, que vamos a tener interacción con él también. Y tenemos a Maxwell Padilla, técnico de TI. Cualquier coincidencia de los nombres con nuestros participantes, pues no fue adrede. Ok, 8:22 de la mañana, nuestro gerente de operaciones le solicita a don Carlos nuevos indicadores, porque él necesita verlos en su pantalla de dashboard del EAM. Entonces, el gerente de operaciones, obviamente, él tiene el control de toda la planta. Lo que está haciendo es pidiéndole al gerente de mantenimiento que genere ciertos indicadores para tenerlos él disponibles y poder analizarlos. A las 8:57, luego de la reunión y del análisis, don Carlos se da cuenta que no tiene esa información para crear los indicadores.
Obviamente, un gerente de mantenimiento está manejando información de, por ejemplo, mano de obra utilizada en una orden de trabajo, costos de mantenimiento debido a los despachos que se hacen de la bodega, costo de los servicios también, tiempos de ejecución de una orden de trabajo. Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, es un indicador que nos está pidiendo información como de tiempo de parada de la máquina? Ese dato realmente no está integrado al sistema. La duración desde que se apertura hasta que se cierra de una orden de trabajo no precisamente representa el tiempo en el que una máquina estuvo parada en su totalidad, ¿verdad? Entonces, hay muchos datos que vienen de las máquinas que hasta este punto no tenemos dentro del EAM, ¿verdad? Entonces, puede ser que uno de estos indicadores sea los que le está pidiendo a don Carlos, y a don Carlos se dio cuenta que esa información no la tiene, ¿verdad? Entonces, aquí está el dashboard de don José, el gerente de operaciones. Él ahí está viendo cierta información del EAM, pero él tiene actualmente una necesidad superior de información para poder analizar y tomar decisiones. Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, analicémoslo un poco más de cerca. Tiene información de incidencias. Eso quiere decir que tiene datos de la cantidad de solicitudes de trabajo que se están generando, la cantidad de solicitudes de servicio, cuáles se están transformando en órdenes de trabajo, cuáles están siendo rechazadas. Pueden haber clasificaciones de estas solicitudes de acuerdo a su prioridad, ¿verdad? Si son de emergencia, si pueden ser atendidas en el día, un lapso de 24 horas, o si pueden ser atendidas en la siguiente semana o en el siguiente mantenimiento preventivo. De igual forma tiene información de la mano de obra. Esto quiere decir que tiene datos de la cantidad de horas que un técnico ha pasado en un mantenimiento, cantidad de horas extras puede que tenga también, puede que tenga información de el tiempo muerto, ¿verdad? Que le reporte el técnico de mantenimiento dentro del desarrollo de una orden de trabajo. En la parte de abajo pues, tiene detalles de los costos de mantenimiento, tiene información de servicios y tiene indicadores que reflejan la estrategia de su mantenimiento. Así que es un dashboard bastante completo, pero en la actualidad existe una gran gama de indicadores que utilizan esta y además otra información para poder combinarse y tener indicadores mucho más globales, mucho más interesantes, por así decirlo, y que realmente esos indicadores sí establecen un benchmark y nos dice en qué nivel de la escala estamos posicionados. Entonces, don Carlos se da cuenta de la necesidad de integrar cierta información al sistema EAM, pero reconoce que dicha información no es parte de su universo de datos. ¿Qué quiere decir? Entonces es necesario contactar a nuestros amigos de IT para que nos echen una mano en términos de poder obtener esta data. ¿Por qué IT? Pues obviamente porque estos procesos requieren muchas veces de interfaces o muchas veces requieren de cierto trabajo muy técnico en términos de la manipulación de la información y de su traslado probablemente de una base de datos a otra para poder capturarla y utilizarla. Ya va media mañana, a las 10:28, don Carlos solicita una reunión a Maxwell, que es nuestro técnico de IT, para plantearle la situación del requerimiento hecho por el gerente de operaciones. Maxwell se da cuenta que existe una solución y que eso es ya utilizar la solución ya integrada dentro del sistema EAM y que necesita trabajar con su sistema SCADA de la planta, ya que es ahí en donde está esa información que don Carlos le está solicitando.
Entonces, para resumirlo, pues un SCADA es un sistema de control que básicamente está recibiendo datos de todas nuestras máquinas, nos los está mostrando en una pantalla, pero la gran ventaja del SCADA es de que también tiene funciones de control, o sea, yo desde la pantalla del SCADA puedo encender o apagar una válvula o un motor o abrir una bomba, etcétera, ¿verdad? Yo puedo manipular esos flujos y puedo tener control sobre las variables de la planta. Lo interesante de todo esto es de que al final de cuentas, un SCADA es un sistema que está generando o está capturando información y al mismo tiempo la está guardando en una base de datos. Es parte, digamos, de los procesos normales de este tipo de tecnología, ¿verdad? En algún momento esa data pues también puede utilizarse y puede manipularse para diseñar diferentes reportes, indicadores, etcétera. Pero con el simple hecho de que esa información existe en una base de datos, es suficiente para decir que yo puedo tomar esa información y llevarla a mi sistema. Así que realmente esa no es tecnología o ciencia oculta, ¿verdad? Sino realmente es un proceso natural y son procesos normales que vemos en nuestros departamentos de IT. Aquí pues tenemos una pequeña simulación de cómo una planta o cómo podríamos ver un sistema SCADA monitoreando dos bombas que están llenándose y pues estos contenedores tienen válvulas, tienen sensores que están enviando esa información hacia una base de datos. Ok, a las 2:10 Maxwell ha logrado obtener la información de la SCADA, obviamente la extrajo de la base de datos del sistema y se prepara para integrar al sistema EAM. Aquí es en donde viene la parte interesante, porque EAM, a pesar de ser un sistema visor de una base de datos, tiene ciertas reglas y ciertas normas para poder integrar la información. No es tan simple como querer tomar esa data y copiarla en la base de datos. Realmente es un proceso integral porque nuestras bases de datos, así como la de muchos otros sistemas, son bases de datos relacionales. Eso quiere decir que las tablas están integradas y la información viaja en muchas formas dentro de muchas tablas de la base de datos. Así que su integración pues sí requiere de cierto proceso. Y es lo que vamos a ver a continuación. En este caso es necesario realizar ciertas configuraciones y activar ciertos procesos que están apagados dentro del EAM, pero que están ahí, ¿verdad? No estoy hablando de licencias nuevas, no estoy hablando de otro sistema, estoy hablando de procesos que ya el mismo EAM trae desde hace mucho tiempo y que simplemente los vamos a despertar. Ok, entonces veamos esto en la forma de un videíto sencillo. Vamos a entrar a nuestro módulo de administración, a la parte de recopilación de datos y vamos a entrar ahora a la parte de configuración de trabajo. En la configuración de trabajo, lo que existen son todos los jobs o todos los motores que activan funciones dentro del sistema. Esas funciones son las que usa el EAM para poder capturar data y trasladarla hacia sus tablas estándar. ¿A qué me refiero con esto? Es un proceso sencillo en donde la data externa cae en una tabla de interfase que ya la vamos a ver y esa tabla de interfase es la que se encarga a través de estos jobs de transformar ese dato en un dato nativo del sistema. Con eso quiero decir que lo convierte en un dato que el EAM entiende
y que puede procesar dentro de toda su estructura. Entonces, estos controladores de API son los primeros que se encienden. Ahí podemos ver que vamos a buscar otros motores que están en la parte de abajo. Y como les decía, son estos controladores y motores los que simplemente se activan para que el sistema entre en modo de captura de información. Así que vamos a ir activando el controlador de datos de rastreo es ahora. Esto es lo que nos permite hacer búsquedas de data dentro de las tablas de interfase para que el sistema pueda transformar esa data en información nativa de sus pantallas, de las pantallas estándar del sistema. Okay, ya se activaron ahí los controladores. Entonces, podemos ver que ahora vamos a entrar a nuestro administrador de base de datos. En este caso, pues es un SQL, es una base de datos de prueba. Y vamos a hacer una consulta hacia la tabla R5 Tracking Data. Esa es de las primeras tablas que vamos a utilizar. En este momento está vacía, ¿verdad? Hay otra tabla que también está involucrada en este proceso y es la tabla R5 Reading Interface. Readings, ajá. Esa también está vacía en este momento. Entonces, dentro del EAM vamos a hacer una simulación de cómo nosotros podríamos alimentar esa información. En este caso, pues vamos a utilizar la máquina de indicadores, que la máquina de indicadores representa un dato que está entrando de un agente externo, ¿verdad? En ese momento, pues vamos a digitar la información en esta máquina de indicadores. Va a funcionar como un insersor de datos hacia el EAM. Y lo que quiero que observen es cómo esta data que está siendo digitada en este momento dentro de la máquina de indicadores va a viajar a las tablas de interfase y en algún punto estas tablas de interfase transforman el dato en algo normal o nativo del sistema EAM. En este caso, el ejemplo, lo que está representando es la inserción de una lectura. Puede ser, digamos, una lectura de cantidad de horas generadas por un motor, ¿verdad? En realidad, aquí no tenemos una limitante de cuál es la variable que se está analizando, así como podemos estar analizando lecturas de motores, podemos estar analizando también cantidad de horas de operación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, va a depender mucho de cuál es la data que queremos obtener del SCADA y cómo la queremos integrar al sistema. Y así es como vamos a definir en qué tabla la vamos a transformar. Vean que en este caso, pues ya hicimos la inserción de los datos a la tabla R5 Tracking Data. Esto vendría a representar ese momento en el que el técnico de IT logra sacar la información de la base de datos del SCADA y la inserta en esta tabla del sistema EAM, la R5 Tracking Data. A partir de este punto, ya son los procesos o los jobs que activamos los que se van a encargar de ir transformando esta información o este registro e ir poniéndolo dentro de las tablas del sistema. Dentro del EAM existen muchos módulos que nos ayudan a ir monitoreando e ir controlando cómo se transforma esta información.
Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entramos al módulo de administración, recopilación de datos, y vamos a entrar ahora a la parte de interfaz de monitor. Entonces, si se dan cuenta, ahí están los registros en este momento dentro de la interfaz del medidor. Lo interesante de estos módulos es que si, por ejemplo, algún dato presenta algún error, nos permiten hacer la corrección, ¿verdad? Entonces, es obvio que esto es una transformación de datos, ¿verdad? Es muy necesario hacer un análisis de qué información es la que va a viajar del SCADA hacia el EAM para poder hacer la estandarización de información, de los datos. No es simplemente que se va a integrar de forma natural. Recuerden que son dos sistemas separados, pero al final, cuando logramos hacer esa estandarización de datos, pues la información empieza a fluir de forma natural. Vean cómo nuestro dato integrado se convirtió en una lectura de un medidor de un activo, un compresor turbo, en el caso ahí de este ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente es algo muy sencillo, la transformación de la data, y la única parte tal vez un poco compleja vendría a ser la extracción de los datos de la base de datos de un SCADA hacia nuestras tablas de interfase dentro del EAM. Digamos que eso vendría a ser tal vez lo único complejo. Parte de nuestros servicios vendrían a ser el análisis de la información y cómo la depuramos para poder integrarla al sistema, pero el potencial que tiene esto de transformar información e integrarla hacia el EAM es grandísimo. Realmente dentro del sistema EAM existen muchas formas de capturar información, y estoy hablando de capturar cantidades grandes de información para poder procesarla, ¿verdad? Bien, son las 3:07 de la tarde. Don Carlos tiene ahora información para poder crear los indicadores que necesita. Ya vamos a ver qué indicadores eran. Se da cuenta que necesita manipular información, por lo que busca las ecuaciones más adecuadas para poder mostrar sus datos, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, si nuestro gerente de operaciones nos hubiera pedido un OEE, que es el indicador de Overall Equipment Effectiveness, nos hubiéramos dado cuenta que no teníamos esa información. ¿Por qué? Porque ese indicador es la multiplicación de 3 indicadores por separado: el de disponibilidad, el de eficiencia del performance y el de la tasa de calidad. Todos esos datos en su mayoría pertenecen a otras áreas y son manipulados por otros sistemas que generalmente también tienen otras bases de datos. Así que si extrapolamos el ejemplo que vimos hace un momento, pues simplemente yo solo necesito determinar la forma de ir a traer esa data y ponerla dentro de mi base de datos. Entonces voy a empezar a tener información, como por ejemplo la del total de horas disponibles de una máquina. Vemos que el indicador de disponibilidad es la división del uptime, que es otro indicador que vemos más abajo, multiplicado por 100 y dividido por la resta del tiempo total disponible menos el tiempo idle. El idle time, para ponerlo en palabras sencillas, es el tiempo de no productividad, ¿verdad? Es el tiempo en el que una máquina está parada, pero no porque sea una falla, sino simplemente porque el nivel de producción no requiere que esa máquina en ese momento esté trabajando, ¿verdad? Entonces, el uptime, por su parte, es una resta entre el tiempo total disponible y la sumatoria del idle time con el tiempo total de bajas, ¿verdad? Entonces, vean cómo toda esta información son datos de máquinas que generalmente manipulan otros sistemas y que están controlando la evolución o la cantidad de horas de operación de una máquina, y también van controlando, por ejemplo, cuándo se detuvo, cuándo la detuvieron,
en qué momentos se están realizando pruebas, tal vez para cambio de un formato, cuándo vuelva a estar activada la máquina. Entonces, todos esos rangos de tiempo son los que se utilizan para obtener el indicador de disponibilidad. El total downtime es el tiempo de parada programado más el tiempo de parada no programado. La eficiencia del performance es la tasa actual de producción, unidades por hora, dividido la mejor tasa de producción de unidades por hora, y eso por 100, ¿verdad? La tasa de calidad es el total de unidades producidas menos el total de unidades defectuosas dividido el total de unidades producidas, ¿verdad? Es un radio. Pero si se dan cuenta, todos estos indicadores poseen datos que puede ser que en algún punto nosotros no tengamos dentro del EAM, pero que sí es bien sencillo, como ya lo vimos, poder extraerlos y ponerlos dentro de nuestras tablas. Otro indicador que podrían estarles pidiendo es el tiempo medio entre mantenimientos, ¿verdad? Ahí estamos hablando de tiempo de operación en horas dividido el número de acciones de mantenimiento. El denominador es un dato fácil de obtener dentro del EAM, pero el tiempo total de la operación, ese no es un dato propio de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos obtener este indicador, sería necesario el ir a obtenerlo de otro sistema. El tiempo medio para falla también necesita del tiempo para falla en horas operativas dividido el número de activos o componentes que corren hacia la falla, ¿verdad? Entonces, de igual forma, son datos que en algún punto puede que yo tenga la mitad de esa información, ¿verdad? Ok, son las 4 de la tarde. Don Carlos, con ayuda del equipo de IT, crea sus nuevos indicadores, ya que obviamente ya tenía la información dentro del sistema y pues los va a presentar a su jefe. Entonces, abre la máquina de dashboard del sistema, y aquí es en donde puede empezar a guardar ya sus indicadores recién creados. Igual forma puede tener información de incidencias, pero tal vez el gráfico ya cambió y ya muestra información de horas de operación de máquina. Abajo tiene un OEE, más abajo tiene el OET, que es el total, y puede tener otros indicadores de producción que le son funcionales a nuestro gerente de operaciones. Finalmente, pues Maxwell seguramente activó alguna orden de trabajo dentro del sistema para poder hacer el trabajo de extracción de datos, y pues cierra su actividad y espera la aprobación final. 4:40, don Carlos cierra su día, sabe que le ha dado a su superior una herramienta de análisis mucho más completa. ¿Por qué? Porque ahora no solo tiene indicadores de mantenimiento, sino que también ahora tiene el complemento, que son datos de máquinas que le sirven para crear otro tipo de indicadores mucho más poderosos, mucho más con más riqueza de información, y que le van a servir para poder tomar decisiones. 5:30, don Carlos llega a su casa, hora de descansar, mañana hay reunión de planificación. Entonces, en síntesis, ¿qué hemos visto el día de hoy? Pues a grandes rasgos el funcionamiento de base de cómo la información de la SCADA viaja de los sensores hacia la interfase y hacia una base de datos. Vimos la parte de la configuración del sistema EAM, realmente es algo bien sencillo, es tan sencillo como ponerle cheques a 8 motores, y esos 8 motores se encargan de transformar toda la data. La parte tal vez de captura de información, como les mencioné en algún momento, es la que se debe de trabajar, ¿verdad? Pero si es algo obtenible, ya lo hemos hecho, así que no estamos hablando de forma teórica, ¿verdad?
La integración de los datos de producción a medidores del sistema. Realmente el ejemplo fue un dato de un medidor hacia una máquina. Como les dije, no existe realmente un límite en términos de cuáles son el tipo de variables que podemos capturar. Pueden capturarse datos como de energía generada, pueden capturarse datos como de emanaciones generadas también. Podemos capturar data de tiempos de máquinas de operación, porque al final de cuentas, pues son datos que tenemos los módulos para poder integrar esa información. E inclusive el EAM, si no tuviera el módulo, tiene módulos para crear módulos, así que en realidad no nos preocupa tanto en dónde poner la información, porque hay muchas pantallas y muchos módulos que nos permiten hacerlo. La creación de indicadores, que ya es parte, digamos, de la manipulación de información. Ustedes saben, hay que crear un query, ese query se guarda, se jala hacia el indicador y ya se le dan rangos, colores y ya lo ponemos vistoso, ¿verdad? Las soluciones integradas para el gerente de operaciones y la presentación de información en la reunión de planificación, en donde pueden ver el dashboard final. Bien, no sé si hay dudas o comentarios al respecto. Dulce, ¿me puedes ayudar ahí con eso? Ok, Gerardo, si hay una pregunta aquí de Javier, esto fue lo que él escribió. Están apagos los procesos para integrar el SCADA, pero no se requiere alguna licencia adicional. Y si para esto ustedes dan el soporte incluido en el contrato de mantenimiento. Perdón, las primeras palabras no te escuché muy bien. Ok, repito, esto fue lo que escribió Javier. Están apagos los procesos para integrar el SCADA, pero no se requiere alguna licencia adicional. Y si para esto ustedes dan el soporte incluido en el contrato de mantenimiento. Ok, sí, los procesos de integración están ya dentro del EAM. No requiero una licencia adicional ni comprar nada del módulo, eso ya viene. Lo que sucede es que están apagados, como lo mencionó Javier. Pues con su usuario normal, él entra si tiene acceso a ese módulo, porque también depende de si el administrador del sistema le está dando acceso a ese módulo, pues él fácilmente puede entrar y activar esos módulos. Ahora, en términos de contratos, ahí tal vez no soy yo el más experto en decirle si el mantenimiento actual le permite activar o recibir algún tipo de soporte. Como ustedes saben, pues si es requerimiento, si es una capacitación nueva, si requieren un apoyo de parte de nosotros, pues si es algo corto, con mucho gusto se puede hacer la reunión y explicarle. No necesitamos, digamos, hacer todo un proceso de propuesta de capacitación. Ya si tal vez requiere, qué sé yo, 5 días de capacitación, pues obviamente eso creo que sí estaría fuera de los contratos de mantenimiento, ¿verdad? Pero si hablamos del módulo, eso ya lo tiene ahí, solo que no lo ha usado. Ok, gracias Gerardo. Aquí nos dice Carlos si podemos mostrar el formulario donde se enciende o activa el módulo. Sí, con gusto, solo que en esta máquina no tengo acceso a un EAM, pero se lo voy a mostrar en el video. Aquí podemos ver, voy a poner pausa para que no siga adelante. Ok. Ahí está. Ahí es en donde tenemos los diferentes módulos para manipulación de información. El módulo se llama recopilación de datos. Si lo tiene en inglés, no me acuerdo cómo se llama, se va a llamar algo así como data acquiring o algo así. Si está en español, así se llama, recopilación de datos.
Ahí va a encontrar 4 pantallas o módulos adicionales: el indicador de transacciones, la configuración del trabajo, la interfaz del monitor y la máquina de indicadores. Le explico cada uno. La configuración de trabajo es en donde entramos para activar los diferentes jobs. Vean que ahorita el usuario va a entrar ahí. Ahí. Configuración de trabajo, ahí es en donde encuentra los diferentes jobs. Voy a retroceder un momento. Entonces, ahí es en donde puede entrar y hacer la activación de esos módulos y ya va a hacer funcionar el sistema. La máquina de indicadores, que es la que aparece aquí abajo al final, es la que es, digamos, un auxiliar del sistema para integrar información. Es como un simulador de datos externos. Si yo no tengo de dónde capturar información para simular la transformación de data, yo puedo usar la máquina de indicadores. Funciona como un agente externo en donde yo puedo digitar data y meterla a las tablas de interfase. La interfaz de monitor, que es el que está arriba, ese funciona como un log del sistema. Ese está monitoreando toda la data que está pasando hacia las tablas de interfase y está viendo si tiene errores o no. Eso nos ayuda a nosotros a poder determinar la calidad de la información que tiene que entrar al sistema y nos permite también hacer ajustes dentro del sistema para que la data pase, ¿verdad? La idea es de que esa interfaz de monitor nos sirve en las etapas tempranas de los ejercicios para poder determinar cómo debe viajar la información y ya una vez estandarizamos esos procesos, pues ya la información debería de trasladarse sin ningún problema. Y finalmente, el indicador de transacciones, ese nos sirve para crear otras máquinas de indicadores. Así que en realidad, por eso les decía que no existe un límite real de qué tipo de data podemos capturar. Así como capturamos lecturas de un medidor, podemos capturar kilometraje de un odómetro o podemos capturar cantidad de energía generada por un generador, etcétera, ¿verdad? El sistema nos da herramientas para poder crear nuestros propios módulos de captura de data. Ok, muchas gracias, Gerardo. Hay otra pregunta, la escribió Javier, dice, ¿puedo tener en línea la lectura de los orómetros de las unidades vía PLC y así realizar las reprogramaciones horarias automáticamente? Sí, de hecho ese proyecto lo tenemos en Honduras, en una planta de cemento que se llama Cenosa. Ahí ellos están capturando información de los PLC, porque el PLC obviamente está transformando una lectura que va de 4 a 20 miliamperios y a través de ciertas tarjetas las está transformando en datos discretos que están cayendo en una base de datos. Y eso lo estamos capturando nosotros como lecturas de cantidad de horas y eso es lo que está generando las órdenes de trabajo en el EAM. Ok. Por aquí hay otra pregunta de Paul. Hola, ¿qué mecanismos de integración existen para integrar la información de los SCADA? ¿Solo por tablas de base de datos? Bueno, al momento es la forma más práctica que hemos encontrado, ¿verdad? Obviamente lo que se construyen son procedimientos almacenados que transforman y capturan esta información de la base de datos y la trasladamos a nuestra base de datos. Recuerden que ahí pueden haber una infinidad de complicaciones, como inclusive, por ejemplo, que una base de datos esté en un servidor, en un lugar, y nuestra base de datos esté en otro servidor, en otra localización geográfica diferente. Eso también requiere de otro tipo de conexiones que deben de ser analizadas y probadas, etcétera.
Ok, aquí dice Javier. Gerardo, vi que como ejemplo realizaste una carga vía Kerry, pero según entiendo la idea es que si está configurado con mi SCADA, esta inserción de datos es directa o me equivoco. Sí, correcto. En este momento yo realmente no tengo un sistema SCADA aquí montado ni un motor generándome datos. Entonces tuve que simular la inserción de la información vía handheld, correcto. Pero tiene razón, así es. En realidad la data debe de venir de forma automática directo de la base de datos de la SCADA hacia mi base de datos. Yo realmente lo único que debería de monitorear tal vez sería en el monitor de la interfase la cantidad de data que está cayendo y que está siendo trasladada, pero en realidad yo lo percibiría como incrementos periódicos de, si son horas, por ejemplo, de horas en los medidores de mis máquinas, pero nada más, ¿verdad? Eso viaja por la base de datos, viaja dentro del sistema y realmente yo no debería de estar monitoreando esos procesos dentro del SQL, sino es un proceso totalmente transparente en donde lo que están cayendo son las horas del motor al medidor de mi registro dentro del EAM que representa el motor. Ok. Dice, ¿el proceso de ingreso automático de esos datos a EAM es en tiempo real o a un proceso batch? Eh, es batch, pero los jobs están configurados para que corran cada 30 segundos, si no mal recuerdo. No es totalmente en línea. Entonces, la información se está refrescando cada, no sé si es cada 15 segundos o 30 segundos, pero cada 15 y 30 segundos el sistema está jalando la información de las tablas de interfase y poniéndola dentro de las tablas del EAM. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Tengo algún límite de espacio o esto lo va determinando por mi DB? Sí, realmente el límite de espacio lo define la base de datos y obviamente el disco duro en donde está contenida. Al final de cuentas, eh, pues este tipo de administradores de base de datos ya se encargan de optimizar la data y de que ocupe la menor cantidad de espacio posible, pero de acuerdo a la cantidad de data que se va a generar y a la cantidad de data que se va a integrar, así debería de ser también dimensionado el espacio del disco duro, de la base de datos y el rate de crecimiento de la base de datos también, que es algo que se configura. Ok, muchas gracias, Gerardo. ¿Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, aquí hay una. ¿En Senosa tienen EAM? Sí, en Senosa tienen el EAM en versión 10.1.2, si no estoy mal. Bueno, realmente ellos ya son autónomos. Podría ser que inclusive ya estén migrados a las nuevas versiones, ya 11.3, 11.4. Pero sí, ellos tienen EAM. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, creo que pues eso sería todo, ¿verdad? Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a todos por participar. Pronto les estaremos enviando un link con la grabación de este webinar. A todos una feliz tarde. Gracias.